Buenas noches a todos. Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más del programa Hazlo Legal, cortesía del Quinto Poder. Saludo a toda la gente en un momento. Primeramente mencionar, soy el licenciado Alex Hernández, colaborador de este sitio en algunas ocasiones, y pues aquí vamos a terminar los temas que habíamos tratado en semanas anteriores. Itero, la pretensión de este programa no tiene como objeto el generar una conciencia jurídica bastante técnica o hablar de temas complejos, sino el tratamiento de manera lo más coloquial posible a aspectos jurídicos que permeen en la vida común de los habitantes de este país y de los interesados que probablemente nos escuchen fuera de estas fronteras. Un saludo ahora sí, veo a Cólera, me da gusto leerte en el chat. Hasta Mordred, Espejito, Mike, Cesare, a ver si no estoy omitiendo a nadie más, por ahora son los que veo. Y a toda la gente que nos está escuchando, grabado, Antenita también, Olimpo, los que se encuentren, pues un saludo antes que otra cosa. La gente que nos esté escuchando en el programa grabado, pues también un saludo. Hoy vamos a terminar, espero, con el tema del juicio de amparo. Ya hemos avanzado bastante. Al final del programa, si si hay interés, podemos tratar una breve explicación de algunos aspectos técnico-jurídicos de la nueva ley de amparo. No nos ayudó mucho la temporalidad de la aprobación con el tema, pero pues hasta el día de la fecha estamos tratando con la ley de amparo vigente, la que hemos estado analizando de manera breve en este espacio, ¿no? Se hizo una reforma completa, se va a promulgar una nueva ley en esta materia y ya podemos platicar si así lo desean, ¿no? Mientras, trataremos el tema como nos ha correspondido en este momento. Un saludo, Soli, buenas noches, César, también. Quiero de antemano ofrecer una disculpa porque aparentemente hubo un tópico de los temas anteriores que creo que obvié y que me parece interesante, por lo tanto lo voy a tomar antes de reiniciar donde nos quedamos, que vamos a hablar ahora sí del incidente de suspensión del acto, uno de los temas más controversiales de la nueva ley de amparo, ¿ok? Y vamos a terminar con el amparo directo y la ejecución de sentencias. Esa es la tratativa del día de hoy. Pero bueno, como paréntesis, vamos a mencionar que no hice la precisión en virtud de cómo se tramitaban los amparos en función de la materia, en tanto a la temporalidad y al lugar. ¿A qué voy con esto? Es una regla muy sencilla. El amparo se debe de promover en el lugar donde se esté ordenando, o en dado caso de que es un acto ejecutable, en donde se ejecute o se pretende ejecutar dicho acto reclamado. Vamos a trasladarlo a palabras más coloquiales este término. Existen actos que son reclamados, actos de autoridad en materia de amparo, cuya naturaleza no es necesario que exista un acto de ejecución para derogarte un perjuicio. Por ejemplo, una ley, ¿ok? Cuando se promueve una ley, un amparo contra una ley, pues simple y sencillamente en la entidad donde se encuentre será la facultad, ¿no? O sea, una ley quizá inconstitucional en el estado de Sinaloa, pues es obvio que se va a promover en Sinaloa, porque el solo hecho de la existencia de una ley autoaplicativa en esa entidad, pues por sí solo conlleva ya la afectación. Sin embargo, esto era lo que quería precisar. Cuando estemos hablando de actos que tengan que ver con ejecución y que puedan trascender fronteras de los estados, pues sí es importante conocer la competencia en esta guisa. Se me ocurre un caso muy común, una orden de aprehensión. La orden de aprehensión es librada, por ejemplo, si estamos hablando, vamos a hacerlo más sencillo, en materia federal. Cuando hablemos de una orden de aprehensión dictada por, se me ocurre un ejemplo, un juez de distrito en Veracruz. La orden está dictada en Veracruz.
pero la persona a la cual se le pretende librar la orden de aprehensión pues puede ser detenida no solamente ahí, puede encontrarse en Hidalgo, puede encontrarse en Guerrero, puede encontrarse en Nuevo León, en Colima, o sea, sí quiero ser muy explícito en este sentido, puede ser aplicada dicha orden de aprehensión y cumplimentada en cualquier entidad de la República. En este caso, el amparo se puede tramitar, como les dije, en el lugar donde se pretende ejecutar el acto, es decir, aun siendo la orden de Veracruz, puedo promover en Coahuila. ¿Por qué? Porque yo presumo que posiblemente me puedan ejecutar ahí y ahí me encuentro, ¿no? Que espero que se haga esa precisión. En este caso, la ley de amparo vigente permite esta dualidad, digamos, de competencias en esa guisa. Zanjado lo anterior, vamos a retomar el tema. No está de más reiterar en el momento en el que deseen hacer alguna precisión, crítica, comentario, pregunta. Y en este sentido, pues trataré de atenderlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar. Terminamos ya el aspecto del juicio de amparo indirecto, ya lo comentamos, y voy a hablar de un aspecto intrínseco a dicho amparo, que es de vital importancia en la naturaleza de este juicio de garantías, hablando en particular del incidente de suspensión del acto. Primeramente, al ser un programa más coloquial, quisiera expresar qué es lo que se conoce como un incidente. Un incidente como tal, en materia jurídica vamos a estar hablando de un subjuicio dentro de un juicio original. ¿Cómo es esto? Dentro de cualquier juicio legal, háblese civil, laboral, de la materia que ustedes lo deseen, existen a la vez circunstancias específicas que van resolviéndose de manera breve. Vamos a hacer de cuenta que el juicio normal es un árbol y las ramas son sus incidentes. Se van derivando de entre sí pequeños juicios que se resuelven se resuelven independientes, pero en la misma temporalidad de lo que está el juicio de amparo. Uno de estos, en materia de amparo, es el incidente de suspensión del acto. Existen una buena cantidad de incidentes en amparo, incidente de nulidad de notificaciones, de corrección de sentencia, de muchas cosas. Pero el incidente más importante, el que vamos a tratar en este programa, es el de suspensión del acto reclamado. ¿Qué es el incidente de suspensión del acto? ¿Para qué funciona? Pues es muy simple. La pretensión de un juicio de amparo, desde luego, es nulificar, neutralizar o eliminar un acto de autoridad que se considera violatorio de las garantías individuales de las personas. Es así que, por obvias razones, la intención de un quejoso y desde luego del Poder Judicial es preservar la materia del juicio. ¿A qué voy con esto? Hablamos, por ejemplo, de una expropiación. Cuando estemos promoviendo contra una expropiación, la pretensión desde luego del actor, del promovente y del juzgado es evitar evidentemente que el acto se consume. De otra manera no tendría ningún sentido el aspecto de promover un amparo. Ya lo hemos hablado, una de las causales del artículo 73 para una improcedencia de amparo es efectivamente que sea ya consumado y no tenga ya sentido el seguir con un juicio, ¿ok? Es así que una vez promovido el amparo se puede tramitar un incidente con el cual se evite por medio de una sentencia interlocutoria, así se le llama las sentencias de los incidentes, se le impide a la autoridad ejecutar el acto en tanto la sentencia de amparo, el juicio en origen, no haya sido resuelto. ¿Ok? Muy importante, el incidente de suspensión del acto se puede tramitar en cualquier momento dentro del juicio de amparo. Por, digamos, tradición, costumbre de los litigantes y practicidad jurídica, se tramita al comenzar el juicio, es decir, en la demanda de garantías. ¿Ok? El incidente de suspensión, como lo he señalado, tiene como intención, desde luego, el impedir que el acto se consume. ¿Ok? Vamos a hablar
como un ejemplo clásico y que probablemente nos lleve a entender de manera más fácil a qué me refiero, vamos a tratar a la orden de aprehensión como uno de los ejemplos. La pretensión del incidente de suspensión hablando de un juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión es efectivamente evitar que la autoridad responsable, es decir, en este caso quien ejecuta la orden de aprehensión, llámese policía de investigación, policía federal ministerial, policía ministerial, o como lo conoce la gente coloquialmente los judiciales, no pueden detener a la persona mientras tenga su suspensión provisional. Digo, es a lo mejor algo tan común que se ha escuchado mucha gente decir: tengo mi amparo, ampárate para que no me puedan ejecutar el acto. Esto no, en la jerga jurídica no es correcto, no es que se ampararon, sino que se les ha concedido una suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, pero no es el amparo. La suspensión opera en tanto no haya sido dictada la sentencia. Si el acto está suspendido y después la sentencia niega o sobresee el amparo, efectivamente la suspensión deja de tener efectos y la autoridad tiene la libertad de jurisdicción de volver a ejecutar este acto, ¿ok? Eso quiero que quede bien claro porque es importante para este caso. La suspensión por regla general debe de solicitarse, es decir, esa petición de parte del quejoso, salvo en algunos casos en los cuales no se promueve un incidente, sino estamos hablando de lo que se le conoce como la suspensión de oficio. ¿Qué es la suspensión de oficio? Que el acto reclamado se suspende sin necesidad de entrar en un acto debido a la naturaleza y la dificultad de los actos reclamados. Ya lo he mencionado en una buena cantidad de ocasiones. Existen actos relativos a los artículos 22 de la Constitución y 17 de la Ley de Amparo, cuya naturaleza, digamos grave, obliga a un tratamiento bastante severo y delicado. Hablamos de extradiciones, hablamos de deportaciones, detenciones ilegales, actos que pongan en peligro la vida, la integridad de las personas, azotes, mutilación, incomunicación, todo esto, ¿ok? Ante esos actos procede desde luego la suspensión del acto, pero de oficio. Y aquí me voy a tener al artículo 123 de la Ley de Amparo vigente. Procede la suspensión de oficio, recuerden, cuando se traten de actos que importen el peligro de la vida, deportación, destierro o prohibidos por el 22 de la Constitución, cuando se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. Físicamente, recuerden, estamos hablando de cuestiones personales, ¿ok? ¿Qué sucede con la suspensión de oficio? Dado que son demandas graves, el juez de amparo, una vez recibida la demanda de amparo, lo primero que hace es decretar esa suspensión e ir a notificar al lugar donde las autoridades responsables para que de antemano se dejen de estar ejecutando. Es decir, no hay ni necesidad de hacer una audiencia ni nada. La suspensión se otorga y se concede por el simple hecho de solicitarla. Itero, deben de ser actos de esta naturaleza, actos que no tengan que ver con este tipo de peligros o de bienes jurídicos tutelados, pues no son ni siquiera atendidos de esta manera, ¿ok? Antes de tomar, voy a retomar el tema, pero primero vamos al chat. No veo preguntas. Dice: no soy troll, si los polis no respetan las órdenes de cateo, ¿sí respetarán los amparos? Yo no sé a qué te refieres con que no respetan las órdenes de cateo. Para empezar, ni siquiera una orden de cateo la tiene que respetar un policía. Ellos ejecutan las órdenes de cateo. No sé a qué te refieres. Ahora, si respetarán los amparos, pues efectivamente los respetan. No tienen de otra. Pregúntale a cualquier policía de investigación si respeta una suspensión de amparo o no. No hay necesidad de hacer mayor manifestación. Pregúntale si la respetan o no y a qué se atienen si no lo hacen. En fin, retomando. Artículo 124. Fuera de los casos que hablamos de la suspensión de facto, es decir, de oficio, repito, aquí están unos de los requisitos: que lo solicite el agraviado,
Que no se siga a perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Esto es el tema controversial de la reforma actual de la nueva ley de amparo, pero bueno, como paréntesis, viniendo de que yo tengo una frase que es de jerga común de cualquier persona, ¿no? Tomen las cosas de quien vienen. Y cuando el Consejo Coordinador Empresarial es el que se inconforma, pues yo se lo repito, todas las manifestaciones del Consejo Coordinador Empresarial deberían de entrar en la sección de comicidad de cualquier noticiero, ¿no? Entonces, así lo vamos a dejar. Entonces, repito, que no se siga el interés público o el interés social. Es decir, que el amparo no tenga que ver con cuestiones de expropiación, de nacionalización, es decir, que no afecta algunas cuestiones cuyo interés de la colectividad vayan a salir perjudicadas si se concede el amparo o la suspensión del acto reclamado. Aquí es un tema bastante importante, interesante y controversial en este caso, ¿no? Hay algunos ejemplos de la misma ley, como bien lo plantea, se considera que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones cuando se concederse la suspensión. Esto es por lo cual no se concede la suspensión dado el interés social. Fíjense, no se concede cuando de concederse evidentemente se continúa el funcionamiento de centros de vicio, lenocinios, producción y contenido de drogas enervantes, la consumación o continuación de delitos y sus efectos, se permite el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad, ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, incumplimiento de órdenes militares, daño al medio ambiente, ingreso de mercancías ilegales, es decir, toda una gama de elementos que pueden ser dañinos a la colectividad en función de concederse una suspensión del acto, ¿ok? Aquí vamos de nuevo a precisar este tema. El artículo 125 es importante también en los casos que es procedente la suspensión, pero puede ocasionar daño o perjuicio a tercero. Se concederá si el quejoso otorga una garantía bastante para reparar el daño. Esto lo había mencionado en el primer programa, me parece. El quejoso debe de presentar cuando el acto tenga que ver con un perjuicio a tercero, probablemente estemos hablando de cuestiones mercantiles, fiscales en su mayoría. Si la suspensión de dicho acto le ocasiona un perjuicio a un tercero, que no estamos hablando del gobierno, sino un tercero perjudicado, como habíamos presentado en algunos de los ejemplos de los programas, el juez le va a fijar una garantía, la cual debe de ser exhibida en un billete de depósito de Bansefi por X cantidad de dinero, a efecto de que la suspensión surta sus efectos. Ahora bien, el tercero perjudicado, en este caso, puede solicitar que el juez le fije una contrafianza, a efecto que el acto reclamado no se suspenda. Ok, esta es una especificación bastante técnica de este asunto, ¿no? Pero para que se entienda, tanto el quejoso como el tercero perjudicado pueden solicitar que se les fije un monto de garantía y contragarantía a efecto de que se ejecute, o en el caso de la contragarantía no se ejecute la suspensión. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar ya de manera más concreta de cómo se tramita un incidente de suspensión y de algunos de los efectos en diversos actos. Mucho ojo, quiero hacer una precisión porque me imagino no se ha dilucidado de esa manera. Un orden de aprehensión no es un acto de los importantes, digamos, del artículo 22 de la Constitución o 17 de la Ley de Amparo. Un orden de aprehensión tiene una tratativa normal. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se ha ejecutado. Es así que la orden de aprehensión sigue un procedimiento normal. Ahora bien, vamos a hablar ya de manera breve, vamos a hablar de forma concreta cómo se tramita y de una manera más o menos rápida cómo se puede resolver. El incidente de suspensión se resuelve en un par de días, no es gran ciencia, ¿ok? Entonces no pasa nada. Pregunta Mordred, licenciado, pon un ejemplo práctico, por ejemplo un amparo contra CFE. Vamos a
a procurar hacerlo de manera práctica una vez terminando el asunto del incidente y del amparo directo, ¿ok? Pero bueno, retomando ya de manera práctica una suspensión del acto. Estamos hablando de un orden de aprehensión, que es un ejemplo muy gráfico de este tema, ¿ok? ¿Qué sucede? Yo voy a promover un amparo porque tengo conocimiento que el juez fulano me quiere librar un orden de aprehensión o a lo mejor no lo sé, pero he visto a los policías allá afuera amedrentando, preguntando por mí y sospecho que hay una orden en mi contra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a promover un amparo denunciando a los jueces que se me ocurran que podrían ser los que dicten la orden y desde luego a la ejecutora, que es la policía de investigación o policía ministerial según el caso. Hablemos en concreto del DF, policía de investigación y todos los jueces penales del Distrito Federal, no vaya a ser la de malas, incluidos los de procesos penales federales. Solicito mi demanda de amparo contra ese acto y en la misma demanda lo que hago es, ¿sabes qué? Juez, en cumplimiento a lo solicitado en los artículos 122 y 124 y subsecuentes, te solicito me concedas la suspensión del acto reclamado. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? No se necesita hacer mucho más. Mucho ojo, como lo mencioné en la tramitación del amparo indirecto. Si ustedes solicitan la suspensión del acto, hay que sacar cuando menos una copia más de la demanda de garantías, porque se va a formar un expediente con motivo del incidente, ¿ok? Uno análogo al juicio normal. Es así como lo he mencionado que el incidente se tramita de manera independiente al juicio normal. ¿Qué ocurre en este caso? Ya hablamos del juicio origen, ahora vamos a hablar del incidente de suspensión. Lo que va a hacer el juez es abrir el incidente y en el primer acuerdo de admisión del incidente de suspensión va a decir una serie de cosas relevantes. Primero que nada, lo va a tener por admitido en dado caso de que sea procedente. En otro de las cosas importantes, pues va a darle folio, va a dar todos los requisitos indispensables y muy importante, se decreta la suspensión provisional del acto reclamado. ¿Qué es esto? El juez dice, ¿sabes qué? Tú me lo solicitaste, antes de resolver sobre la definitiva, provisionalmente te concedo la suspensión. Y esta suspensión provisional tiene los efectos de que durante ese momento pues no puede ser detenida la persona. Suspensión provisional, mucho ojo. ¿Qué sucede en este mismo acuerdo que hace el juez? Aparte de dictar la suspensión provisional, va a citar a lo que se le conoce como la audiencia incidental, la cual debe de darse dentro de los 24 horas siguientes a la admisión de dicho incidente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hoy se promovió una demanda de amparo con incidente de suspensión, el incidente se resolvería el jueves o el viernes, según la notificación, cuanto se tarde, ¿ok? Pero en este mismo acuerdo se dice que mientras se hace la audiencia incidental, pues de manera provisional se suspende el acto reclamado para concederle ese beneficio al quejoso. Desde luego, ya hemos hablado del informe justificado, ya lo mencionamos en el tema anterior. Aquí vamos a hacer un símil, también es una especie de juicio, ¿ok? Se va a solicitar lo que se le llama el informe previo. No es el informe justificado, pero tiene los efectos similares a los de un informe justificado. ¿Qué es el informe previo? Se debe de presentar dentro de las 24 horas después de que se solicitó por el juez. ¿Qué es el informe previo? Pues simple. La autoridad responsable debe de responder si es cierto o no es cierto la existencia de la orden de aprehensión en este caso, con la salvedad, mucho ojo, que aquí no es necesario que se presenten todas las constancias del expediente como en el informe justificado, ¿ok? Habíamos hablado que en el justificado, una vez que la autoridad responsable dice, ¿sabes qué? Si el acto reclamado es cierto, entonces debe de enviar el expediente. En el caso del incidente no hay necesidad de realizar
una manifestación bastante concreta, sino nada más basarse en, ¿sabes qué? ¿Es cierto o no es cierto el acto que se atribuye a la autoridad? Es decir, si hay un orden de aprehensión, no hay un orden de aprehensión. Si existe un orden de aprehensión con folio tal por el delito tal. O no lo existe, el acto no es cierto. Y ya, con eso, pero debe de enviarse. Todas las autoridades deben de enviar su informe previo, las demandadas obviamente. Si no se envía el informe previo, se tiene por cierto el acto, ¿ok? Como en la misma situación. Ahora vamos a hablar, ¿qué sucede? Ya tenemos el informe previo y se va a esperar a la fecha de la audiencia incidental. Mucho ojo en el incidente, de manera práctica no se manejan medios probatorios, a pesar de que, pues, dada la naturaleza dentro de un juicio civil se podrían permitir medios documentales o medios inclusive periciales, pero por lo general se manejan medios no se manejan medios probatorios externos a lo que está en el expediente, dado que no hay gran ciencia en su tramitación, salvo que sean actos reclamados bastante detallados, ¿ok? Mucho ojo también, esto es importante. Una vez que se conoce el informe previo, desde luego que se va a publicar y se le va a dar vista, es decir, se le va a poner a la muestra y a consideración a la contraparte, es decir, al quejoso y al Ministerio Público, por si quieren argumentar algo. Ellos pueden aducir que el informe es falso, desde luego. En este caso, un informe, una omisión o falsedad de dicho informe, pues dará principio primeramente a otro incidente de falsedad de documento, y en dado caso de que fuera tenido por falso, pues lo que se va a suceder es darle pista al Ministerio Público para que se inicie una averiguación por un delito procesal, ¿no? Pero en este caso vamos a señalar que el informe previo está bien, no hay ningún problema, y entramos a lo que se le conoce como la audiencia incidental. La audiencia incidental es un símil de la constitucional. Vamos a hacer una relación de constancias y se va a estudiar el acto. La técnica es bastante sencilla, estamos hablando en orden de aprehensión, no se les olvide. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Si la autoridad dice que es cierto el acto, aquí vamos a tener que atender a qué tipo de delito es el que estamos analizando. Mucho ojo en caso de orden de aprehensión, cuando el delito es grave, no se concede la suspensión del acto. Cuando el delito sí lo es, no es grave, se concede. Por ejemplo, la gente que tiene órdenes de aprehensión por homicidio, pues ya ni siquiera promueve la suspensión del acto, porque ese delito es grave, entonces no opera la suspensión del acto reclamado en este caso. Cuando son delitos que no se consideran graves según la legislación, se concede la suspensión de puro hecho, por el simple hecho de que la autoridad responsable diga, ¿sabes qué? Si existe una orden de aprehensión, ¿ok? ¿Qué ocurriría en este caso? Se concede la suspensión definitiva. Ya lo he mencionado, la suspensión definitiva opera meramente mientras no se resuelve el juicio de amparo, pero esta suspensión definitiva tiene el efecto de impedir que el acto se consume, es decir, en este caso la policía no podría detener a la persona. Pero no se concede sin cortapisas, por lo general. En esto no nada más en un orden de aprehensión, sino en todas las suspensiones del acto. En cuestiones fiscales opera del mismo modo. ¿Ok? Vamos a interpretarlo de manera práctica. Cuando se concede una suspensión en un orden de aprehensión, se concede para el efecto de que no se ha detenido. Sin embargo, el juez le obliga al quejoso a realizar ciertas cosas. Primeramente, debe de otorgar una garantía. El juez la va a fijar. ¿Sabes qué? Debes de presentarme 2,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Según la naturaleza del acto y el número de autoridades responsables. Esto sí ya va a criterio del juez. Hay jueces que son bastante pesados de la manita en fijar fianzas. He visto garantías de 30,000, 50,000, 100,000 pesos. Y hay otros que son más tenues, ¿no? Entonces, primero que nada, fijar
pagar esa garantía y depositarla evidentemente en el juzgado por vía de un billete de Bansefi, el cual será devuelto una vez termine desde luego el juicio de amparo y el quejoso solicite que se devuelva. Si no pide el quejoso que se le devuelva, en un plazo de 2 años, mucho ojo, va a prescribir en favor de la federación. Si no, se hace la solicitud y se le devuelve el billete por vía de un endoso y desde luego tiene que presentarse él y con su identificación. Es un trámite administrativo, ¿no? También se le pide en este caso de orden de aprehensión que debe de comparecer dentro de las siguientes 48 horas al juzgado de responsable a rendir su declaración preparatoria, ¿ok? La suspensión definitiva no nada más sirve para que no se le detenga y ya sabes que vete libre por el campo, no, sabes que no vas a estar privado de tu libertad, pero debes de presentarte ante el local del juzgado, digamos de origen, a rendir tu declaración preparatoria. Esos son los efectos del acto, digamos, de la suspensión definitiva. ¿Qué ocurre en este caso? Si el quejoso le entra por un oído y le sale por el otro y no entrega el billete o no se presenta ante el local del juzgado, es decir, no cumple con lo que se le solicita, mismo caso en cuestiones fiscales, que también se le solicita que deje una fianza y que desde luego garantice la presentación ante la autoridad fiscal para efecto de comparecer y que se le haga sabedor de sus derechos, de sus obligaciones. Si no cumplen con estas cuestiones, el juez de amparo va a ordenar que se deje sin efecto la suspensión. En el caso de la orden que hemos estado tratando en este ejemplo, si se le dice, sabes que no cumpliste con lo que yo te solicité, por lo tanto dejo sin efecto la suspensión, y eso obviamente se notifica a las autoridades responsables. ¿Y qué significa eso? Que lo pueden detener en el momento que se les dé su regalada gana, ¿ok? Así de sencillo es el asunto con la suspensión del acto reclamado. Debe de cumplimentarse una serie de requisitos. No nada más es la suspensión por la suspensión, sino tiende a evitar los efectos del acto, pero con una serie de cortapisas, efecto de no interrumpir la tramitología del juicio origen, ¿ok? ¿Existen medios de impugnación? Sí, desde luego. Contra la sentencia que concede o niega la suspensión definitiva, es decir, la sentencia interlocutoria de la audiencia, procede el recurso de revisión. Ya lo manejamos el programa pasado, 10 días de trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito. El que niegue la suspensión o conceda la suspensión provisional del acto, recurso de queja en 24 horas ante el Tribunal Colegiado de Circuito, ¿ok? Mucho ojo cuando estamos hablando de términos. En amparo estamos hablando de días hábiles, en el incidente estamos hablando de horas, ¿ok? Y es muchísimo más rápido y muchísimo más delicada la tratativa de este informe, ¿ok? Antes de continuar, vamos al chat. Gracias, Nopalón. Saludo, buenas noches. Dice Mordred, ¿cómo verifican que el informe es falso? Depende a qué atañes la falsedad. Puede ser en dos sentidos, digamos, principales. Primeramente, al contenido, o segundo, a la firma, a quién es el emitente. Si es en función de la firma, del documento en sí, digamos, de aspectos externos, por medio de periciales y por supuesto citando a las autoridades responsables a que comparezcan al lugar a ratificar si es cierto que ellos emitieron ese acto. Y por cuanto al contenido, se puede hacer la precisión. ¿A qué voy con esto? Que ya sabes que si es de PGR, sí lo firma el procurador, pero está diciendo que es falso cuando es cierto. Pues bueno, ahí le recae la carga de la prueba al quejoso, el presentar los elementos documentales suficientes para acreditar que sí existe esa orden de aprehensión, por ejemplo, ¿ok? Esas son las maneras en las cuales se verifica el informe, por vía de periciales principalmente en caso de cuestiones técnicas y de elaboración, y por medio documentales cuando se esté impugnando el contenido de dicho informe previo. Lo mismo sucede en el informe justificado, ¿ok? Mucho ojo. No sé si haya
o existen algunas dudas tocante al incidente de suspensión, pero repito, como juicio es muy sencillo, es decir, en la demanda, por ejemplo, se incluye, cae un auto inicial donde se concede o niega la suspensión provisional y se cita para la audiencia incidental. Obviamente se solicita el informe previo, se rinden los informes previos, se pueden objetar o no decir nada y se celebra la audiencia incidental con todos los medios que les había comentado y se dicta una sentencia interlocutoria que provee sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. Así de sencillo. Algunos símiles con el juicio de amparo indirecto, el juicio normal, que ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, el tiempo para solicitar la suspensión, ya lo había mencionado, desde la demanda hasta antes que la sentencia causa ejecutoria. ¿Qué es causa ejecutoria? Que quede firme, que ya no haya ningún medio para impugnar. El tiempo para que el juez dicte el primer auto, es decir, del juicio origen, 24 horas en el principal, y en el incidente estamos hablando de horas, de 3 horas cuando estemos hablando de actos graves, o en el auto admisorio mínimo 24 horas cuando sean actos relativamente normales, es decir, que no estén contemplados en el 22 constitucional o 17 de la ley de amparo. Otra símil, el informe justificado del juicio normal, ya los habíamos mencionado, tiempo para presentarlo 5 días, 3 cuando estemos hablando de actos que ocupen la libertad de las personas, y 10 si la importancia lo amerita, por ejemplo, cuando sea bastante amplio el contenido del informe, pues el juez le puede decir, sabes que te duplico el tiempo porque las constancias son bastante grandes, ¿no? Hay expedientes de juicio de origen que son 100 tomos, 200 tomos, entonces para que la responsable pueda emitir una copia certificada de eso, pues se le da el tiempo, ¿no? Es una cosa humanamente necesaria. Y 3 días en amparo contra leyes, por ejemplo. El informe previo que hablamos ahorita dentro de las 24 horas siguientes. Si se van dando cuenta, estamos hablando de días en función del juicio de origen y de horas en el informe en el suspensión del acto. Audiencia constitucional, ya lo había mencionado, del juicio anterior se celebra dentro de los 30 días siguientes al auto inicial, con la salvedad de que debe darse con un plazo de 8 días, cuando menos, entre la presentación del último informe justificado y la celebración de la audiencia, y el incidental de 48 a 72 horas, hablando ya en cuestiones técnicas a partir del auto con el cual se provee la suspensión. Sentencia definitiva del juicio origen se va a dictar ya sea en la misma audiencia o por vía de proyecto, ya lo había comentado, hasta 3 meses se tiene. Sentencia interlocutoria el mismo día de la audiencia. Aquí sí no hay de que va a pasar a proyecto. En interlocutoria, en el incidente se resuelve el mismo día, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar ya con otro tema. Voy a volver a leer el chat a ver si no existe otra inquietud en este sentido. Dice Moore, ¿se puede anular el proceso de amparo por un detalle de falsedad o continúa? Depende sobre qué. Si estamos hablando ya de juicio de origen, vamos a hacer el símil. Hablamos del incidente, lo que hemos tratado en este momento, y se presume que es falso y se comprueba la falsedad, pues depende de qué estemos hablando. Primero, si la falsedad es que está falseada la firma, que no está, no lo emitió la autoridad, pues lo que se hace es, primeramente, se le da vista al Ministerio Público y se inicia una denuncia penal contra quien emitió ese informe. Hablando técnicamente del juicio de amparo, lo que se hace es solicitarle a la responsable que ahora sí emita su informe. Pero si la falsedad es en función del contenido, es decir, la autoridad falseó, se inicia la denuncia ante el Ministerio Público de manera penal por la falsedad de declaraciones ante autoridad judicial, y el informe y el acto se tiene por cierto, es decir, se actúa en favor de la autoridad, del quejoso, perdón. ¿Ok? Y eso es lo que sucede. No es tanto que se anule el proceso, sino operaría el proceso ya en favor meramente del quejoso, dada la naturaleza falseada, digamos, del informe. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a otro de los temas. Este es bastante corto, a pesar de que estemos hablando de un juicio de amparo diferente, pero no es muy complicado. Vamos a hablar del juicio de amparo directo.
El juicio de amparo directo ya lo tratamos en los primeros programas, mucho ojo, la competencia del amparo directo es sentencias definitivas, laudos, resoluciones que ponen fin al procedimiento y, desde luego, derivado de lo anterior, violaciones de posible reparación en el fallo que dejen en estado de indefensión y afecten en la sentencia a las partes, es decir, hablamos de posible reparación, imposible va por cuestiones de amparo indirecto, ¿ok? Dice Antenita antes que se me vaya, ¿qué pasa si es falsa? O sea, si el informe está falseado. Repito, si está falseado de origen, de elaboración, lo que se hace es iniciarse en ambas la demanda ante el Ministerio Público, eso sí es de facto. Y en el primero de los casos se le solicita a la responsable que emite el informe previo, y en el segundo, si como la responsable fue la que falseó, pues se tiene por cierto el acto, es decir, se va a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y se le va a conceder la suspensión al quejoso. Eso es lo que sucedería en el informe previo. En el justificado también se tiene por cierto el acto. Mucho ojo, el hecho de que se tenga por cierto un acto reclamado no implica que se vaya a conceder el amparo. En un proyecto y es distinto, pero pues evidentemente en términos procesales pues sí llevas todas las de ganar, porque se tiene por allanado y por aceptado de manera lisa y llana las pretensiones del quejoso. Entonces, pues en un porcentaje muy amplio, si fuera falso el informe justificado, te podría interpretar en un 75% que tienes el juicio de amparo ganado. Eso es lo que podría suceder. Bueno, retomando el amparo directo, ya lo mencioné, ante quién se tramita: Tribunal Colegiado de Circuito. Ellos son los que conocen de los amparos directos, sentencias definitivas por norma, digamos, genérica, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar de los requisitos de la demanda de amparo directo. Artículo 166 de la ley vigente hasta la fecha, ¿ok? ¿Qué es lo que se debe de presentar? Primero que nada, ¿cómo se presenta una demanda de amparo directo? Antes de que se me olvide. Las demandas ya lo mencioné. ¿Se acuerdan cuando hablamos del recurso de revisión? Espero que sí, si no lo vamos a tener que retomar. El amparo directo es lo que en la jerga algunos juristas le dicen el recurso de amparo. ¿Por qué el recurso de amparo? Porque este amparo no se va a tramitar como un juicio, sino se tramita a naturaleza de recurso, sin que esté yo propiamente de acuerdo con que se le conozca de esta manera. ¿Cómo se tramita esto? Bueno, ustedes van a presentar su demanda de amparo ante la autoridad que les emitió el acto del cual se están doliendo, por extraño que parezca. Al hablar de sentencias definitivas, digo, por ejemplo, ante el juez. Vamos a hablar de una demanda de un juicio de arrendamiento inmobiliario, ¿ok? El juez de arrendamiento le dio la razón al arrendatario, y yo como casero pues ya perdí, ¿no? ¿Sabes qué? Pues voy a promover un amparo directo ante esa sentencia definitiva. Primeramente, lo que tendría que suceder en el amparo directo es el agotar las instancias jurisdiccionales. En este caso, el juez de arrendamiento no sería la última instancia, sino tendríamos que irnos a la apelación ante la sala civil, que es normal, que esta sí es la segunda instancia y la última instancia de este entorno. Ok, vamos ante la sala y la sala le da la razón al juez o al revés, pero bueno, el que pierda ante la sala. Ya la sala dictó sentencia y ya perdí. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a promover una demanda de amparo directo. Y la tengo que presentar ante la misma sala. ¿Sabes qué? Te promuevo amparo directo. ¿Qué hace la sala? La sala lo va a tener por recibida y va a agarrar el expediente de este asunto y lo va a enviar junto con la demanda a un tribunal colegiado de circuito. Y el colegiado es el que ya va a admitir o no va a admitir la demanda. Es decir, para que se entienda de manera concreta, es una tramitación, digamos, indirecta del amparo. No voy como en el amparo indirecto de modo concreto ante los juzgados de distrito y ellos mismos les promuevo amparo, sino el amparo se promueve por vía de la autoridad responsable. Ellos ya remiten las constancias.
Desde luego están obligados, para aquellos que tengan dudas, no es al gusto de la autoridad. Si ellos reciben la demanda de amparo, tienen 24 horas para enviar las constancias, no es a la hora o el día que ellos quieran, ¿ok? Dice Nopalón, ¿por qué dices que se dice que es de circuito? Lo que pasa es que la división del Poder Judicial de la Federación está hecha en circuitos y en distritos judiciales ya dentro de esos mismos circuitos, ¿ok? Es como los distritos electorales del IFE, los estados de la República, es decir, el Poder Judicial tiene su división en circuitos. Entonces, Tribunal Colegiado de Circuito es decir, es un tribunal colegiado de cada circuito. Y, por ejemplo, en el primer circuito es el Distrito Federal, el segundo es el Estado de México, el tercero es Jalisco, y así sucesivamente, hay hasta el 27º circuito. Ok, el cuarto es Nuevo León, y así nos vamos avanzando en los circuitos. Por eso le digo de circuito, así se le conoce, tribunal colegiado de circuito, del circuito judicial correspondiente al que estemos hablando. Ok. Y bueno, retomando, ya precisada esta aclaración de cómo se tramita, ante quién se va a tramitar, hay que hablar de los requisitos fundamentales. Repito, hay cosas que pueden presentarse, digamos, de más, incluirle otras cosas, pero lo que va de cajón en una demanda de amparo directo es lo siguiente. Primero que nada, el nombre y domicilio del quejoso y o quien promueve en su nombre, lo mismo que en el amparo indirecto. Nombre y domicilio de los terceros perjudicados. Ya sabemos quiénes son los terceros perjudicados. Autoridad o autoridades responsables, es decir, quien emitió la sentencia definitiva. Otro aspecto fundamental, la sentencia definitiva, laudo, resolución, que sea el acto reclamado, es decir, hay que mencionar la sentencia del día tal en la cual se me condenó a ok, esa. Después, la fecha, esto es importantísimo, la fecha en que se notificó la sentencia definitiva o en la cual se enteró el quejoso de dicha sentencia. ¿Esto para qué efectos? Para efectos de saber si efectivamente el acto reclamado la demanda de amparo está tramitada en tiempo. Ya lo hemos mencionado. Son 15 días. Bueno, la nueva ley, la que se acaba de aprobar hoy, va a tener un plazo de 30 días, pero hasta el día de hoy son 15 días para tramitar la demanda de amparo. Ok, entonces tú tienes que decir, ¿sabes qué? A mí me notificaron la sentencia tal día o yo me enteré tal día. Mucho ojo. La manifestación no implica, desde luego, que sea cierto. ¿Cómo se va a acreditar esto? Pues una vez que la autoridad envíe las constancias. Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me notificaste ayer, pero si de las constancias está la notificación efectivamente hecha hace 2 meses, pues sabes que ahí se va a advertir que estoy mintiendo y se actualiza una causal de sobreseimiento dada la improcedencia, puesto que ya se pasó el tiempo para promover el amparo, ¿ok? Mucho ojo, preceptos constitucionales violados y los conceptos de violación, ya lo hemos tratado, que son los aspectos torales de la demanda de amparo de directo e indirecto, los conceptos de violación. También lo que se debe de precisar en la demanda de amparo directo es la ley, que el quejoso menciona fue mal aplicada o no se aplicó. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que precisar. Esos son los datos, digamos, fundamentales para promover una demanda de amparo directo. Pregunta Antenita, ¿qué tan efectivos son los juicios de amparo? Es bastante laxa la pregunta, pues son efectivos, evidentemente. El juicio de amparo tiene le llaman que es la última, ¿cómo le dicen? El remedio a todos los males. Si tú promueves una buena demanda de amparo, pues todo lo anterior se cae, ¿no? O sea, digo, es bastante laxa la pregunta en ese sentido. Pues efectivos, pues sí lo son, en tanto lo sepas utilizar, si no, pues no resulta para nada funcional. ¿Ok? Vamos a ver cómo se tramita, digamos, el amparo ya en un procedimiento normal. No es muy complicado. La preparación, ya lo he dicho, ustedes presentan su demanda ante la responsable. ¿Qué es lo que hace la responsable? ¿Sabes qué? Recibe la demanda que va dirigida al tribunal y desde luego al colegiado y desde luego a la responsable.
y la responsable lo que va a hacer es reunir todo el expediente y enviarlo al tribunal colegiado. Una vez que llega el expediente completo con la demanda al tribunal colegiado de circuito, lo que hace el colegiado es recibirla y ellos van a decir si se admite o no. No es la responsable la que admite, la responsable recibe la demanda y envía el expediente a colegiado. Colegiado es el que va a ver si se admite o no se admite la demanda. Vamos a suponer que la admite. ¿Qué es lo que hace la responsable? El tribunal colegiado. Aquí no vamos a hablar nada de suspensiones ni de audiencias constitucionales, no. Esto es muy sencillo. ¿Qué hace colegiado? Tengo por recibida la demanda con tantos tomos y con tanto, y pues ya se admite. Así de sencillo. Y posteriormente, días después, normalmente 5, lo que hace el colegiado es de avisar, ¿sabes qué? Tu asunto se turnó al magistrado fulano de tal. Y el magistrado es el que se va, uno de los 3 magistrados de colegiado va a tener el proyecto y de ahí van a correr hasta 3 meses para que el tribunal colegiado resuelva con las constancias que tiene. ¿Ok? ¿Qué sucede? Pues ya, una vez que se tenga la sentencia, el proyecto que haya hecho el secretario de la ponencia del magistrado en turno, pues se va a llevar a audiencia pública y por lo tanto se va a votar ese proyecto en una audiencia estilo lo que vimos en la Suprema Corte. Es la misma tratativa que se le va a dar al amparo directo, nada más que en lugar de ser la Corte, pues son los 3 magistrados del tribunal colegiado. ¿Ok? Y se va a votar el proyecto que se presente. Evidentemente, ya lo hemos hablado, hay una buena cantidad de posibilidades. Primero, que los 3 magistrados lo aprueben, simplemente se aprueba el proyecto y se publica como tal. Segundo, que los magistrados, 2 de ellos, obviamente vamos a entender que el magistrado que presenta el proyecto, pues obviamente está de acuerdo con él, ¿no? Entonces puede suceder que los otros 2 estén en contra. ¿Y qué sucede? Pues una de 2, o se le hacen las precisiones a dicho proyecto y se presenta como le dijeron los nuevos magistrados, o el expediente se turna a otro magistrado proyectista y se cita para otra nueva fecha para presentarlo. O puede ocurrir que 2 estén de acuerdo y 1 esté en contra. ¿Qué ocurre aquí? Simple, se concede el amparo, pero el que está en contra emite lo que se le conoce como el voto particular. Es decir, no tiene ningún efecto jurídico para fines prácticos, sino que dice, ¿sabes qué? El magistrado fulano de tal está en contra del proyecto por esto y por esto. Esto tiene los efectos, primero, de que quede ante la historia la realidad de quién se opuso, y segundo, ante cualquier cuestión de responsabilidad penal subsecuente por esta sentencia, pues él se va a deslindar. ¿Ok? Eso sería lo que ocurriría. Para fines prácticos, así se resuelve una demanda de amparo directo ante tribunal colegiado. ¿Ok? Mucho ojo. ¿Qué ocurre? Ante el colegiado existe otro recurso que se le llama el de reclamación ante acuerdos dictados por el presidente del colegiado. ¿Ok? Esto se promueve en 3 días. Los acuerdos del presidente pues, son acuerdos de mero trámite, ¿no? Pero sería las veces de la queja en amparo indirecto. Las resoluciones de colegiado, por regla general, tienen desde luego la función de poder ser recurribles en recurso, valga la redundancia, de revisión, que lo resolvería otro colegiado, o la misma Suprema Corte, como sucedió en el caso del sindicato de electricistas. ¿Ok? La Suprema Corte decide atraerlo y lo que hizo fue resolver el recurso de revisión, que casi nunca se suscita. ¿Ok? Cuando colegiado dicta algo es cosa juzgada casi por lo general, ¿no? Entonces no cabe mucha la posibilidad de promover, pero si existen recursos, ya los hemos tratado, los mismos que proceden para el amparo indirecto, los vamos a trabajar en amparo directo, ¿ok? Nada más que quien los conocería son otras instancias, tanto la instancia otro colegiado como la Suprema Corte. Este mismo procedimiento de tramitación del amparo directo puede suceder con la Corte, cuando la Suprema Corte decide ejercer su facultad de atracción o
cuando se trate de asuntos en los cuales se esté interpretando de manera directa un precepto constitucional, es decir, cuando no exista una ley que sea violentada. En este caso lo que ocurre es, se promueve ante la responsable y la responsable lo manda a la Corte. Y la Corte hace el mismo trámite que hablamos ahorita, se turna a un ministro y los ministros van a sesionar. Lo mismo que vimos o que hemos estado atendiendo en algunos asuntos, ¿no? Digo, para pronto vimos dos asuntos relevantes. El asunto primero, Florán Cassé, fue un amparo directo, como el que estoy hablando ahora, y el asunto del SME fue un recurso de revisión a un amparo indirecto. Ok, pero la tratativa es exactamente la misma. Si no hay ninguna duda en este sentido, vamos a tratar ya de terminar ahora sí, a pesar de que ya vamos a concluir el programa, pues de una vez, para ya no quedarnos con nada en el tintero del tema de amparos, si así lo tienen a bien terminar de esa manera. Y me parece que vamos a hablar de manera breve de la ejecución de la sentencia de amparo, de lo que se le conoce como el cumplimiento. ¿Ok? Ya tenemos una sentencia definitiva que ya causó estado, es decir, ya se promovió el juicio de garantías, ya se dictó sentencia, se concede el amparo, se fueron a revisión la PGR o la responsable y de todas maneras les conceden el amparo. ¿Qué sucede en este caso? Se va a dar una figura que se le conoce como el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por regla general, y esto es una cuestión materialmente en algunos elementos es imposible de cumplimentar, pero por regla general, el juez, una vez que dicta al ejecutor, es decir, que ya quedó firme la sentencia, que ya no existe ningún medio para impugnarla, se le dicta el cumplimiento. La responsable tiene 24 horas nada más para cumplir este acto. ¿Ok? Ya sea así. O para iniciar trámites, es decir, acreditarle al juez que ha iniciado los trámites tendentes a dicho cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay actos en los cuales pues sí se puede, ¿no? Estaba pensando en orden de aprehensión, ya lo había mencionado, o en una sentencia de amparo directo. Perdón, el amparo es para el simple efecto de que se deje sin la sentencia caiga, que sea neutralizada, pues en 24 horas evidentemente el juzgado puede decir, ¿sabes qué? Dicta un acuerdo en el cual se deja sin efecto, ¿no? No hay gran problema. Pero supongamos que el amparo iba en función de una negativa a una devolución de impuestos del SAT. Y el juez de amparo le dice, ¿sabes qué? Te concedo el amparo para que te sean devueltos los impuestos que sobrepagaste, por así decirlo. Pues este acto no tiene la simpleza de resolverse en 24 horas, eso no puede ser. El trámite para aquellas personas que trabajan en el SAT o que saben de esto, pues no me dejarán mentir. Para empezar, el SAT no te devuelve un impuesto nada más así, sino tienes que llegar al absurdo que se tiene que solicitar al Congreso de la Unión que se fije una partida presupuestal especial para devolver ese dinero, ¿ok? Ya sabemos cómo trabaja el Congreso de la Unión y pues en 24 horas no nos van a escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues que el SAT debe decir, ¿sabes qué? Ya en 24 horas le debe de presentar al juez, ¿sabes qué? Ya estoy dándole cumplimiento, ya le envié el requerimiento a la Cámara y todo, o sea, que se vea que quiere cumplimentar la sentencia. ¿Ok? Vamos a entrar a una serie de supuestos. Primero que nada, pregunta Murder, con tanto trámite, ¿qué tan caro es un amparo? Pues el amparo es lo más caro de todas las cuestiones jurisdiccionales, por el simple hecho de que es la última instancia y que es la instancia en la cual se resuelve todo. Hay amparos muy baratos relativamente, pero hay otros que son bastante caros dependiendo del asunto y de la naturaleza, ¿no? O sea, si hablamos de ¿cómo se llama? De cuestiones de fiscales, pues se cobra caro, porque estamos hablando de montos. De sentencias definitivas, pues más caro. De quizá arraigos, pues son un poquito más baratos, pero
pues sí, ya depende de quién sea, ¿no? De quién no estés litigándote, ¿no? Hay despachos bastante prestigiados en esa materia. Dice Oli, no hay que hacer trámites para devoluciones y compensaciones. Pues en cuestiones de amparo se debe de cumplimiento, se debe de librar la solicitud para la partida presupuestal. Esa es una de las tesis que ha ido permeando y que complican un poquito la ejecución de dichas sentencias en materia fiscal, pero sí tienes razón, digamos de manera genérica, sí, efectivamente, pero cuando viene de una sentencia de amparo sí se hace tratativa. Bueno, hablando ya retomando, ¿qué sucede? Ya le dieron las 24 horas a la responsable. Aquí puede haber cuatro posibles escenarios. Este tema es bastante técnico y no nos vamos a meter mucho porque es complicado. Primero, la autoridad cumple cabalmente. ¿Qué sucede? Pues cumple cabalmente y se informa el cumplimiento. Y dice, ¿sabes qué? Ya cumplí. La responsable le presenta el cumplimiento al juez. El juez le muestra dicho cumplimiento al quejoso y el quejoso tiene 5 días, para expresarse si está a favor o está en contra de eso. O sea, porque también puede darse el caso que el quejoso diga, ¿sabes qué? No es cierto, no está cumpliendo o no me gusta su cumplimiento. En dado caso de que no le guste, pues lo va a resolver precisamente el juez de amparo. Y si aún así el juez le dice, ¿sabes qué? Si está cabalmente cumplida, pues ante ese auto pues, se puede promover desde luego una revisión y el colegiador terminaría resolviendo, valga la redundancia, si el cumplimiento es adecuado o no. Pero en dado caso de que se cumpla cabalmente, pues se le da vista al quejoso y con o sin su anuencia, pues se va a calificar, ¿no? O sea, no nada más es presentar, mira, juez, ya cumplí y hasta ahí queda, no. O sea, la autoridad envía la manera en la que cumplió la sentencia y días después el juzgado, el de amparo, va a calificar el cumplimiento. Si no está acreditado, sabes que no se te tiene por cumplida y no te doy 24 horas para que vuelvas ahora sí a cumplir la sentencia. El cumplimiento es cabal y acredita todo, pues ya hasta ahí queda, ¿no? Se le da vista al quejoso y ahí acaba. Otra circunstancia, cumple, pero en el cumplimiento puede ser defectuoso o puede ser excesiva la manera en la cual cumplió. En este caso, ya lo he dicho, el juez, lo acabo de mencionar, el juez le puede decir, ¿sabes qué? Te ordeno a que me cumplas de manera cabal, nada de más ni nada de menos. O si el juez dice que sí está bien, pero el quejoso se conforma, pues promueve una queja ante exceso y cumplimiento y colegiado va a resolver. ¿Ok? Entonces, efectivamente, así se tendría que cumplir. Ante exceso y defecto en el cumplimiento hay queja y no se tiene por cabalmente cumplida la sentencia. Entonces, no operaría de manera funcional y no se termina el juicio ahí. Tercera, supuesto, no cumple la autoridad responsable. Es decir, ya sea que son evasivas, ya que pone obstáculos, ya que no responde. ¿Qué sucede en este caso? Ante el incumplimiento del acto reclamado, lo que se procede es primeramente requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable. Es decir, por ejemplo, hablando de impuestos, si fue el director del SAT, pues se va a decir, ¿sabes qué? El director del SAT no cumplió. Te ordeno a ti, secretario de Hacienda y Crédito Público, a que cumplas la sentencia que tu subalterno no quiso cumplir. Y esos 24 horas ahora corren para el secretario de Hacienda. Si él no cumple, pues se va sobre el presidente de la República y así sucesivamente. ¿Ok? Pero aquí no quedaría la cosa. El director del SAT no se quedaría tan tranquilo, sino lo que se inicia es primeramente se le va a multar y segundo, a criterio de la Suprema Corte de Justicia, dado que no se cumplió con la sentencia, pues la Corte, en una excepción a la regla del ejercicio de la acción penal, va a ejercitar dicha acción penal y a denunciar
en este caso sería el director del SAT, por abuso de autoridad en términos del artículo 212 de la Ley de Amparo, y por lo tanto, pues, se procedería a iniciársele un trámite penal en contra de la autoridad. Para todos aquellos que crean que estoy jugando, sí ha sucedido. A mí me consta que hemos destituido a 2 jueces militares por su negativa de cumplimentar amparos en contra de autos de formal prisión. Probablemente lo podamos tratar ya en alguna charla más coloquial, pero fueron asuntos bastante bravos y terminaron siendo destituidos, e inclusive uno de ellos está compurgando hasta el día de la fecha en una prisión federal por negarse a cumplir una sentencia de amparo. ¿Ok? No estamos jugando, no es un chiste este asunto, ¿ok? De aquí vienen estos aspectos, por ejemplo, el desafuero, ¿no? O sea, autoridades que cuenten con fuero, pues se les tiene evidentemente primero que iniciar este procedimiento para lograr iniciar el procedimiento penal, pero pues la mayoría de las autoridades no tienen fuero y por lo tanto directamente se les puede denunciar por vía de la Suprema Corte. Ahora bien, un cuarto supuesto, se cumple cabalmente, pero la autoridad repite el acto reclamado. ¿Ok? Puede suceder. Ya estamos hablando a lo mejor de... es que hay muchos actos. Retomando de la cuestión fiscal, ¿sabes qué? Regresa el dinero, pues ya lo regresé, pero se lo vuelvo a cobrar a los 2 días. No entiende el SAT y lo vuelve a hacer. Es una repetición del acto. ¿Qué sucede ante una repetición del acto? Pues se tramita también un incidente ante el tribunal colegiado a efecto de sancionar a la autoridad. Si se concreta que la autoridad está repitiendo el acto, se va a volver al mismo procedimiento, se va a castigar a aquel que está promoviendo otra vez repetir el acto reclamado. ¿Ok? No hay gran ciencia con eso, ¿ok? No sé si hay alguna duda en este sentido. Para ver si quieren que precise algún tópico de esta cuestión. Voy a precisar, si no, bueno, voy a precisar este último aspecto, me parece bastante relevante de la repetición del acto reclamado. Reitero, se equipara al incumplimiento y se hace la denuncia de dicha repetición. Obviamente quien la va a hacer es el quejoso, pues el que le está perjudicando. Se la hace ante el juez. ¿Sabes qué, juez? El SAT me está otra vez haciendo la misma cosa. Y el juez le va a decir, ¿sabes qué? Ven, en 5 días tiene... Dice Oli que el SAT... Bueno, vamos a hablar de otra autoridad. Ya le estamos pegando mucho al SAT y hasta eso son bastante eficaces en su trabajo. Digo, no es hacerle la barba. Vamos a hablar a lo mejor del sistema de aguas del Distrito Federal. Otra vez lo cumple el sistema de aguas, vuelve a ser la misma lata. Entonces dice el juez, ¿sabes qué? Preséntate. Y la autoridad responsable tiene que comparecer ante el juez y decir, ¿sabes qué? No hice esto, o sea, explicar lo que sucedió. El juez va a resolver de una vez la manera de incidente, repito, es un incidente, y si resulta que tiene razón el quejoso y si se repitió el acto, pues se le tiene que avisar a la Suprema Corte y vamos al procedimiento de consignación ante el Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad. ¿Ok? Se hace un símil. ¿Sabes qué? Repetiste el acto reclamado. ¿Ok? Y vamos a terminar el tema. Quiero precisar lo del exceso o defecto en el cumplimiento. Ya lo dije, el quejoso se queja, valga la redundancia, promueve un recurso de queja ante el exceso o defecto del cumplimiento. Ya dijimos que se pase o que sea menos el cumplimiento. El juez del mismo modo va a solicitar a la responsable que presente un informe, otra vez un incidente, y el juez va a resolver. Si tiene razón, lo que se suscita es que se va a sancionar a la responsable y se le va a ordenar otra vez el cumplimiento. Aquí no opera lo de la consignación. Y si no tiene razón el quejoso, pues se tiene por cumplido cabalmente la sentencia de amparo. Ante esta resolución esto ya no lo voy a tratar, hay un tema muy técnico, se le llama la queja de la queja. Y esto también procedería, pero esto ya es para materia
de estudiantes o de estudiosos del derecho, ¿no? Entonces, básicamente así se resolverían las cuestiones de la ejecución. No es tan sencillo, obviamente es un aspecto muy complejo, hay sentencias muy difíciles, llegan a darse casos en los cuales la sentencia de amparo ni siquiera ya se puede cumplimentar de manera cabal porque se ha perjudicado tanto a la naturaleza que se hacen cumplimientos sustitutos, ¿ok? O sea, no sucede de que sabes que ya se acabó, ya no hay expropiación, por ejemplo. Sabes que ya se expropió el bien, ya no se puede cumplir. ¿Sabes qué? Pues no puedes cumplir con ese bien, pero te corresponde hacer un cumplimiento sustituto. Entonces el juez va a obligar a la responsable que cumpla de manera análoga, de otra manera, ya sea indemnizando, ya presentando otro inmueble, ¿ok? O sea, el hecho es de que una vez que se completa la sentencia de amparo es un viacrucis para la responsable cuando se concede, porque el cumplimiento no es ningún chiste. Entonces, pues no nada más, ¿sabes que ya cumplí? No, pues enséñame cómo has cumplido. Y el juez va a resolver si efectivamente se tiene por cabalmente acatado el mandamiento de amparo. Que es así de complejo, pero esa es la relevancia precisamente que tiene un tema de esta naturaleza. Y si no hay más, por digamos en función de este tema, probablemente hubiera sido materia de otro programa, pero vamos a de una vez a precisar, pues quizá de manera breve, algunos aspectos torales de la nueva ley de amparo. Sí cambian algunas cosas, desde luego, y lo repito, no nos perdón, no nos ayudó la temporalidad. Cada quien tendrá su concepto. Es una ley controversial en algunos aspectos. A mí me parece bastante importante, pero pues bueno, también puede ser, para precisar mejor lo vamos a tratar en subsecuentes emisiones para ser más preciso, porque ahora que lo pienso, sería importante que los interesados pues por lo menos lean un poquito de los detalles, ¿no? Como aspectos importantes, pues sí cambia la temporalidad. Vamos a extendernos a 30 días la promoción de la demanda, ya no a los 15 digamos, de genéricos que habíamos hablado. La demanda va a ampliarse a los derechos humanos. Hay demandas de derechos colectivos, se va a llamar interés legítimo. O sea, todo esto lo podemos tratar en un programa subsecuente. Hasta el día de la fecha, la ley de amparo que hemos tratado en anteriores programas y en este, pues es la vigente, entonces pues sigue teniendo relevancia. Y también el interés legítimo cambia algunas de las cosas. La declaración de inconstitucionalidad, que ya le hemos tratado en temas anteriores, no de este programa de amparo, sino en algunas otras charlas, en la cual pues le permite a la Suprema Corte obligar a los congresos, por ejemplo, a declarar inconstitucionales leyes que estén mal hechas. Ya no nada más es los efectos para los que promueven amparo. Con esta nueva ley no solamente ellos van a salir beneficiados, sino toda la población en general. Entonces, pues son aspectos así relevantes. Voy a leer finalmente el chat. Parece que no tenemos ya comentarios en este sentido, en este propósito. Y bajo esa tesitura, ahora sí vamos entonces a cortar por este día la emisión de Hazlo Legal. Antes que nada agradecerle a todos los que participaron, a la gente que sigo viendo en el chat. Está Oli, Antenita, Césare, no sé si siga Murdre, Luis Pérez Cruz, Gusanito, Ergo, Mike, no sé si alguien más continúa por ahí, pero pues agradecerles su participación y la atención. A la gente que nos vaya a escuchar grabado, a la gente de los Mantorrales también agradecer. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. De antemano vamos a entrar a un tema nuevo. Vamos a hablar de la reforma laboral, el tema tabú que ocurrió en este último semestre del sexenio calderonista, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Vamos a tratar de explicar algunos aspectos, y yo, más que una explicación, lo que quiero es, de alguna manera, y de ahora aquí mismo les solicito de manera más atenta
si quieren o si desean, pues hacer preguntas en concreto bajo ese tenor, porque la reforma es técnica y no sería apropiado manejar tecnicismos en este espacio, ¿no? Entonces, pues solicitarles a los interesados en formular preguntas en concreto, pues adelante. Creo que bien viene que este programa sea más interactivo, por lo menos en el tema que sigue. Quiero hacerlo de esa manera, tratar de atender cuestionamientos en concreto, me sirve más y pues los conmino a hacer eso, ¿no? Entonces ojalá que así sea. De antemano les comento, el programa va a ser sobre la reforma laboral. Ese es el siguiente tema que vamos a tratar. Gracias, Mordred. Sí, también podría ser. Vamos a ver si nos da tiempo el programa que sigue. En los últimos 15 minutos nos atenemos a un caso más o menos de amparo. Pues que quede reciente. Lo que pasa es que tendría que ser amparo directo o indirecto. Son dos cosas diferentes. Yo creo que sería mejor directo. Digo indirecto, perdón, porque ese es el que es un juicio. El directo es un recurso y no hay mucho que explicar, y además ya lo traté de expresar, ¿no? Entonces, pues ya más o menos a manera práctica lo comenté en el tema del amparo indirecto, pero si hay algún inquietud en esa guisa, pues sí lo tratamos probablemente en el siguiente programa al terminar el tema de la reforma laboral en este sentido, ¿no? Entonces, pues los conmino de nuevo a hacer sus cuestionamientos en este sentido de la reforma laboral. Ojalá que así sea. Dice Antenita, podría ser mitos y realidades de la reforma laboral. ¿Cómo ves? Sí, por eso, o sea, todo lo que tengan de dudas, vamos a tratar de ventilarlas, y mucho ojo, digo, para todos los que nos escuchan. Esto, al menos en este espacio, y espero que en todo su andar en este mundo, pues lo entiendan así. La única pregunta tonta que existe en este mundo es la que no se hace, ¿ok? Entonces, pues, todas las preguntas son bienvenidas. No va a haber ninguna queja ni ningún reclamo de mi parte, por supuesto que no. Al contrario, lo que me interesa es acotar inquietudes y precisar pues algunas cuestiones, ¿no? Entonces, reitero, ninguna pregunta es tonta, todas van a ser aceptadas, y la única pregunta que no vale es la que no se hizo, ¿ok? Entonces, pues ahora sí, dice Moro, de un caso práctico, desde qué hacer, cuándo te notifican, cuánto pagas, dónde. Vamos a intentar entonces hacer eso, hacerlo más en concreto, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí ya nos lo despedimos. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche. No sé si se queden con Lebrayo, con lo que se queden, pues ojalá que sea satisfactorio. Esto fue Hazlo Legal. Este es el Quinto Poder. Su servidor Alex Hernández. Deseándoles una excelente noche y una buena semana. Un saludo a todos y gracias por su atención. Ojalá mañana en un ámbito completamente diferente, pues tengan bien acompañarnos tanto con las notas como con el programa de pase pantalla. Ay, a ver qué se nos ocurre, porque ya no hay temporada, pero ahí los estaré atendiendo con mucho gusto, tanto su servidor como el titular Duncan Guro, y me imagino que seguirá en nuestro compañero Luis Alonso el Troll. Entonces, pues ahí los estaremos transmitiendo de pase pantalla, ¿no? Entonces, buenas noches, un saludo y se quedan en su espacio. Gracias a todos. Bye. Sí, ya nada más tarda 5 El 25 de febrero de 1975, George Harrison celebraba su cumpleaños número